a Mateo, en el capítulo 23, y continuamos hablando acerca de la restauración, pero el título es el ejemplo de la restauración. Y bueno, es cierto que partí la semana pasada sin texto bíblico, pero no quise usar el tiempo para hablar de mí como persona, sino más bien de la experiencia que considero que todos nosotros compartimos. Creo que es lo que más se habla entre nosotros. Bueno, un tiempo se habló entre nosotros, al punto que incluso algunos nos vinieron a ministrar acerca del amor y la necesidad de ver quizá la herida que se observaba en nosotros como congregación. Eso es particular, no sé si en alguna parte alguien lo haya vivido, pero quise expresar lo que se había vivido para recordarnos a nosotros la aflicción. Pero quiero decirles que muchas veces por la aflicción de uno se produce salvación para otro. Y no sé cuántos de este lugar, si nosotros hubiésemos o nos preguntase, o yo les preguntase personalmente, incluyéndome a mí mismo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir lo que vivió la hermana con sus hijos y con su esposo? Y muchos de nosotros pensaríamos, no, yo no lo quiero vivir. Pero si ahora le agregáramos y le dijéramos, pero te aseguro que tus hijos estarían aquí, quizás que yo quisiera vivirlo. Porque, claro, efectivamente, en el momento es fuerte. Pero yo veo a los hijos de la hermana en este lugar. Y no veo a mi familia aquí. Entonces, quiero sopesar. ¿Qué prefiero? Y ayer conversábamos en el vehículo hacia acá y creo que eso le produjo salvación a su familia. Yo te di esto duro, pero te di salvación. ¿Y qué tal? A mí me gustaría tener a mis hijos en este lugar. Y si me preguntara ahora si estoy dispuesta a vivir eso, a lo mejor estaría dispuesto. Por eso que la palabra dice que la aflicción del tiempo presente no es comparable a la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestar. Pero y nosotros no queremos afligirnos, no queremos estar en aflicción, porque no pensamos lo que vamos a ganar. Pero siempre que estamos en un estado de confort, nunca hay mucho. Siempre después de la aflicción hay algo que nos ayuda. Sufrimos un poco, sufrimos un momento, la pasamos mal, pero eso nos trajo el momento en el que estamos ahora. Bueno, entonces gloria sea a la aflicción. Pues. Hay que pensar que por la aflicción de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos salvos. ¿Y cuántas veces la aflicción de una persona ha servido para salvación de otro? El ejemplo de los misioneros, por ejemplo. La aflicción de eso ha llevado a que otras personas conozcan al Señor. Claro, nosotros como seres humanos no queremos tener aflicción. Pero bueno, reconozcamos que la aflicción nos trajo el momento en que estamos ahora. Seamos capaces de ver eso, para que no le tengamos tanto miedo al tiempo de aflicción. Bueno, les decía yo que antes de todo uno debe hacer una evaluación, y principalmente hacer una evaluación de uno, ¿qué responsabilidad tengo yo? No, es fácil culpar a los demás. Es fácil decir, o no, es que es igual que en el matrimonio, lo que pasa es que ella no quiere cambiar. Yo no sé, digo, los matrimonios van al psicólogo. No sé si se han dado cuenta de eso. El matrimonio trata de arreglar su problema en el psicólogo. Bueno, no sé, siempre hablo de las películas, será porque me gustan las películas, pero no sé quién vio El Señor y la Señora Smith. Bueno,
Ellos estaban en el psicólogo. Y adivinen qué hacía el señor Smith. Le echaba la culpa a la señora Smith. Y la señora Smith le echaba la culpa al señor Smith. Eso frente al psicólogo. Así que, no, es que ella se parecían a Adán y Eva. Adán, la mujer que tú me diste. Pero es que el Señor no es psicólogo. El Señor le mostraba al hombre que lo único que le importa es el mismo. Así que nosotros siempre nos importamos nosotros mismos. Siempre los problemas es el otro, nunca somos nosotros. Y uno tiene que partir por evaluarse. Y en esto ser responsable. Yo tengo responsabilidad en esto. Y así es como nosotros lo planteábamos. Bueno, luego tienen lo que corresponde a todos. Es analizar la situación. Y terminamos hablando acerca de ciertas doctrinas que nos han hecho tanto daño, como la que yo denomino, y lo digo por su nombre, no tengo ningún miedo, el famoso G12. Espero echarme encima poquito, porque ya no queda mucho de eso. Porque todo esto ya es como moda. ¿Se recuerdan que hubo una moda de empujar a las personas hacia atrás? Digo empujar porque yo los vi empujarlo. Y empujaban a la gente hacia atrás. Y son como modas. Luego las modas de los famosos encuentros. El encuentro, que hay que ir al encuentro, que el encuentro, que hay que quemar los pecados con una hojita. Y vino todo eso. Luego vino la prosperidad. Todo eso son como, no sé si se dan cuenta, como modas en la iglesia. La iglesia como que pasa por esos estados. Así que, no, eso es conocido por todos nosotros y creo que las personas igual se dan cuenta. Lo que pasa es que en muchos estamos en un estado a veces de esclavitud, en que no tenemos la capacidad de decir, oye, esto está malo y yo me voy de aquí. No somos capaces de decir, me voy. Porque tenemos miedo que si nos vamos de la iglesia nos van a venir las 10 plagas porque estamos atentando contra el siervo del Señor. Y ahí nos aplicamos un montón de textos como hasta Saúl. No levantaré la mano contra el siervo del Señor. Y usted obsérvelo si son siervos del Señor, primero. Y se va a dar cuenta que hay una gran diferencia entre cuando la palabra dice obedecer a vuestros pastores y nos aplican ese texto y usted le rinde pleitesía al pastor y a los hijos del pastor. Porque si el hijo del pastor dice algo, usted dice, mira, es que es el hijo del pastor. Pero yo les voy a preguntar una cosa, cuando eso dice ahí, y entonces, ¿por qué Pablo escribió 2 de Corintios capítulo 11? Si viene, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Escuchen bien, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia no es de los hombres. La iglesia no es de los pastores. Había uno por ahí que decía que cuando él viniera el Señor, él iba a ir con su pueblo. Yo voy a ir con mi pueblo. Y a mí el Señor me va a preguntar, ¿esta era oveja de tu pueblo? Y yo no, este no era de mi pueblo. ¿De qué está hablando? El pueblo es pueblo de Dios. Él pagó por precio de sangre la redención y la vida de todos nosotros. Así que Pablo decía eso, pero incluye y dice, pero si viene otro predicando a otro Jesús, no que haya otro. Pero viene predicando otro. O otro espíritu. Porque parece que en la iglesia cuando nos dijeran el espíritu me dijo, uno como que tirita. Como que, le dijo el espíritu. ¿Perdón? La palabra dice que también predicaban otro espíritu. Y no lo hemos leído. O también dice la palabra, pesad los espíritus si son de Dios. O sea, no tenemos derecho de pesar si una profecía o algo que alguien está diciendo viene del Señor. Tan, a veces, niños somos. No poder entender
que cuando la palabra dice sujetaos a vuestros pastores, se está refiriendo a la gracia, no a la persona. Son dos cosas diferentes. Eso es lo que lamentablemente la iglesia no ve. Se está refiriendo, por ejemplo, otro ejemplo, que también otra vez estoy usando otra introducción larga, pero no lejos de la Escritura, solo que no la estamos leyendo. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Entonces, pregunta, ¿a quién se sujeta uno? ¿Al tesoro o a la vasija? Pero nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos entre nosotros. Entonces nos queremos sujetar a los hombres. Pero por eso les digo, si eso es lo que dijera el texto, Pablo nunca hubiese dicho, pero bien ustedes toleran si algunos se esclavizan, si algunos toman lo vuestro, si algunos da de bofetada, ustedes lo toleran, dice. ¿Se está refiriendo a quién? ¿Quién es los que realizan? El liderazgo. ¿No? A veces alguien ve que hay algo mal y no quiere salir de la iglesia por el miedo que tiene. Porque piensa que si se va el pastor le va a echar las 10 plagas. Bueno, ese es el estado. Entonces viene alguien y nos dice a nosotros, yo soy el otro, lo otro que de alguna manera yo acusaba, es yo soy tu padre espiritual. Y si eres mi padre espiritual, como que lo vaya a hacer por siempre. Pero el Señor decía claramente, no llaméis a nadie padre en la tierra. Y que ustedes leen, que ya estamos en el 23, que usted lee lo que dice ahí, dice, no queráis, dice el verso 8, no queráis que os llamen rabí. Ahí dice no queráis, porque el asunto no es que lo llamen a alguien, oye pastor, que lo llamen, bueno, lo llaman, la persona tiene un reconocimiento hacia la gracia que tiene esa persona, no hacia el carisma de esa persona, no hacia el autoritarismo de esa persona, no, sino que a la gracia. Ya, pero no queráis, la persona no quiere, pero aquí no dice no queráis que os llamen padre, no, es no llaméis a nadie padre en la tierra. Bueno, notemos entonces por qué la iglesia está de ese modo. Ahora, obedeced a vuestros pastores. Miren, vamos con ese ejemplo leyendo, para notar otra vez en la evaluación. Dice así. Dice el versículo 12, porque el qué. Ya, díganme, ¿cuántas personas la iglesia nos nombra que han querido tomar el lugar de Dios? ¿Cuántas personas, hermanos? Si yo no... Entonces, de verdad que yo cuando dice obedeced a vuestros pastores, ¿verdad que yo tengo que analizar lo que me está diciendo? Porque, ¿qué tal Diótrefe? Que le gusta tener el primer lugar. Y dice, ¿y cómo les voy a hablar? ¿Cómo habla parloteando? Miren cómo usa, contra nosotros. Oigan, con nombre y apellido. Bueno, no apellido, pero Diótrefe, su nombre. Dice, habla parloteando contra nosotros. Y a los que se quieren juntar con nosotros, él se los prohíbe. Y la Escritura lo está denunciando con nombre. Oiga, yo digo, qué triste que para este varón quedó registrado en la Biblia para siempre. Su nombre. Y no para bien, para mal. Bueno, entonces cuando dice, habrá sido, perdónenme, Diótrefe le habrá dicho a su congregación, obedeced a vuestros pastores. ¿Habrá dicho Diótrefe lo mismo? Por supuesto. Bueno, y las personas que están ahí están desobedeciendo a Dios. Si le dijeran, no, pero en este caso no. Nosotros no lo pensamos. ¿No dice la Escritura en primera de Corintios capítulo 3, vosotros sois carnales porque diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Bueno, ¿con qué se identifica la persona? Con la carne. No se identifica con la gracia, se identifica con la carne. Eso no es correcto.
El que dirige la iglesia es el Señor Jesucristo y a Él le debemos la vida. Por eso Pablo dice, yo los voy a presentar perfecto, y dice una palabra, en Cristo. Ya, y aquí viene lo que yo les quiero decir. La iglesia dice hoy que está en Cristo. Usted habla con un matrimonio y el matrimonio le dice, nosotros nos casamos en Cristo. Otro le dice, no hermano, ¿cómo está usted? No, yo estoy caminando. Estoy caminando y uno mira y parece que no ha avanzado mucho en el camino. O si no le dice, ¿y tu esposo? Mi esposo no camina. ¿Está inválido tu esposo? No, en el Evangelio. Así nos referimos. Bueno, quiero decirle que si la iglesia estuviera en Cristo, la iglesia sería una. ¿Y por qué la iglesia no es una? La iglesia en Cristo debería ser una. La iglesia que une en Cristo es una iglesia. Porque ahí no hay judío ni griego, no hay gentil, no hay rico ni pobre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno. Dice así, literal, estoy citando Gálatas capítulo 3. Y si vosotros estáis revestidos de Cristo, o sea, si vosotros habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay. Dice, claro, hay una traducción antigua que dice, ya no puede haber judío ni griego, varón ni mujer, asambleísta, bautista. No hay eso. Si lo es Beula, si lo es Beula o Asi, ¿no? Conversaba ayer con un hermano de esta congregación y me decía que alguien se le había acercado y le había dicho, nosotros somos de la visión de Billy Graham. Y yo le dije, ¿y tú no le dijiste que nosotros somos de la visión del pastor Raulás? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué quise usar ese ejemplo? Porque miren lo que dice aquí la Escritura. Hablando de visiones y hablando de en Cristo. Dice así el capítulo 23 y en el versículo 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es un liderazgo, hermano. Esto es liderazgo. ¿Quién es el que nos puede guiar al reino de Dios? ¿El pastor Raúl Arce? Él mismo de su propia boca ha dicho, ustedes tienen que seguir al Señor Jesucristo. Aleluya. No a ningún hombre, y él usa una frase, se refiere a sí mismo como al mono que está detrás del púlpito. Él se refiere a sí mismo, ¿por qué? Porque tiene que, él dice así, él usa una palabra también diciendo, uno debe enlodarse de repente. Aleluya. Debe tirarse lodo para que las personas vean que nosotros somos exactamente iguales que ustedes y que tenemos exactamente los mismos problemas y que mi matrimonio no es perfecto como no es tampoco el tuyo. Amén. Gloria al Señor. ¿Se entiende? Entonces, es la manera de, dice él, enlodarse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al reino de Dios por el Señor Jesús. Él nos guía al reino. No puede un hombre. No existe un hombre que nos guíe al reino. Bueno, de más está decir que si los guían al reino, ¿cuántos reinos existen? Y usted dice, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque todas las iglesias siguen la visión de la persona. Entonces, la iglesia parece laberinto. ¿Cuántos caminos tiene el laberinto? Ya, pero ¿cuántos llegan a la meta? Pero entonces la iglesia es como un laberinto. Porque cada uno te ofrece un camino. Maze Runner, le vamos a llamar. La iglesia de Maze Runner.
el laberinto. ¿Y a dónde va a llegar? Pues no sé, ¿me están captando? Bueno, dice así, verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, evangelismo esto, un misionero que recorre, que va, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos de ¿qué? Pero, hermano, le está hablando a gente que le estudiaba la Biblia. Hermano, le está hablando a las ramas naturales. A las ramas naturales. Y está diciendo, ustedes lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Perdón, nosotros conocemos evangelismo, queremos traer las vidas a Cristo, pero el Señor está acusando a esta iglesia, a estos fariseos, los está acusando de hipócritas, de personas que cierran el reino delante de los hombres, a personas que ni siquiera ellos mismos entran. Pero esta persona, miren lo que dice el verso 2, en la cátedra ¿de qué? Son doctores de la ley, hermano. Usamos esta palabra ahora, teólogos. Son teólogos. Estudió en la facultad de teología. Bueno, pero y ese teólogo también ocupará el texto, y voy a volver a repetirlo para que se grabe, obedeced a vuestros pastores. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que cierran el reino de los cielos. Y también está diciendo que hacen prosélitos para hacerlo 2 veces más hijos del infierno. Los queremos obedecer. Necesitamos discernimiento. La iglesia necesita urgente madurez. Miren, y le dice, ay de vosotros, ¿guías qué? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿A qué se compara un pastor? Ya. ¿Y usted cree que el Señor, cuando decía obedecer a vuestros pastores, se estaba refiriendo a esto? No sé si se dan cuenta que alguien puede usar la Biblia para esclavizar al pueblo de Dios. Para aplicar un texto y sacarlo de contexto y luego aplicárselo a sí mismo y a sí mismo a la iglesia y así controlar y esclavizar a la iglesia por medio de la misma Sagrada Escritura. Yo no lo estoy leyendo, usted lo está viendo. Miren, verso 4 del capítulo 23. Porque atan cargas pesadas y difíciles y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso usted ve que se prohíbe el pololeo en la iglesia, pero la hija del pastor pololea. Le prohíbe a todo el mundo celebrar los cumpleaños. No, porque no son del Señor, pero él le celebra el cumpleaños a sus hijos. Y a él mismo hay que celebrar el cumpleaños. Pero estamos tan asustados de decir, oye, esto no es del Señor. ¿Dónde estaba la valentía? Una vez escuché una enseñanza y lo compartía también en un viaje a Satalagante con Josué, que la oveja no sale del redil, porque la oveja es temerosa, se queda ahí, está asustada. Siempre alguien toma la decisión y la saca. Uno no sale nunca de su estado de confort. Por eso cuando nos dijeron hay que irse, uno empieza a pensar en los parlantes, la silla y todo esto, tantos años que nos costó. Y como lo dije antes, y los teclados, porque compramos harto.
cuando en realidad no tiene uno valentía para decir ya basta de esto. Ya basta, quiero ir en pos de la verdad. Y uno, mire, notemos aquí también, en el verso 24. Guía ciego, con exclamación. Ahora, yo estoy leyendo lo que mi Señor dijo. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Por fuera parece iglesia, por dentro, vaya a ver usted. El guitarrista del grupo ha pololeado con casi todas las jovencitas de la iglesia. El super maestro de la iglesia, super maestro, pero capo maestro, anda con todas las señoritas sentado en la falda. Es por dentro lleno de robo, lleno de injusticia, lleno de iniquidad. Un fornicario. Sin embargo, es el líder top en la enseñanza de la iglesia, y no solo de la iglesia, del instituto bíblico también. Y la iglesia casi lo venera. Y me hablan de santidad y no lo puedo decir. No, si lo digo. Y lo denuncio. La iglesia del Señor es santa. Y esas inmundicias, dice el Señor, que algunas de estas cosas, refiriéndose a toda clase de inmundicia, avaricia, dice avaricia, fornicación, idolatría, afeminamiento, no sé cómo se llamará, ser afeminado, todo eso dice lo cual erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido lavados. La iglesia del Señor es una iglesia lavada. No es una iglesia inmunda. Entonces, claro, yo no voy a restaurar, pero me parece que entonces esa iglesia a la que estamos denunciando, hay que darse cuenta que esto es verdad. ¿Saben? Ayer hablaba con un hermano y me decía así. ¿Saben que el mundo en Egipto comenzó a temer al pueblo de Dios? ¿Por qué lo comenzó a temer? Porque empezaron ¿a qué? A multiplicarse. Pero resulta que el mundo no se multiplica. Usted ve que no tenéis que tener uno solo, no, máximo dos. Entonces ahora el pueblo de Dios, ¿cómo es? ¿Quién le teme? Díganme, ¿nuestra voz se oye en alguna parte? ¿Alguien la respeta? Va el pobre pastor Soto a decir la verdad, porque yo no voy a cuestionar cómo lo hace. Hay algunos que lo cuestionan, perdón, Juan el Bautista también iba y gritaba ahí, Herodes, tú que tenés la mujer de tu padre. Y le gritaban, ¿no? Bueno, le cortaron la cabeza. Entonces el pastor Soto ahora para nosotros es malo porque va y le dice, la Biblia dice, oiga, ¿y usted se atreve a hacerlo? Ya, pero el hermano sí, así que oremos por él, porque se atreve. Y les va a denunciar. Claro, uno dice debiera acusar a los fornicarios, debiera acusar no solo a los homosexuales o a todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, sino también enfocarse en lo que es el adulterio, en lo que es la mentira. Pero Juan el Bautista no se enfocó en todo. Se enfocó en que Herodes había tomado a la mujer de su hermano. Así que bueno, el pastor Soto denuncia ese pecado. Amén por él. Pero lo denuncia. ¿Pero cuántos son? ¿Ustedes creen que le tienen miedo? Hoy al día el pueblo de Dios no le tienen miedo, porque el pueblo de Dios es exactamente igual que el mundo. Las madres de la iglesia, un hijo. No quieren más hijos. ¿Hay alguna diferencia con el mundo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que enterar toda la iglesia? Se tiene que escuchar harto. Porque ¿qué tiene que haber? Perdonen la expresión. Hartos cabros chicos. Porque el Señor nos mandó a multiplicarnos y es el mundo el que no quiere que nos multipliquemos. Hermanos, es el rey de Egipto. Es el rey de Egipto. Él dice que no quiere que el pueblo se
multiplique. Dios dice, multiplicaos. Bueno, entonces, hagan caso, que empiecen a multiplicarse. Sí. ¿Si quieren estar casados para qué? ¿Para almorzar? Como dijo Coco Legrand en un chiste, fome para encima. Me casé por amor, por almorzar. No, ¿para qué te casaste? Para multiplicarte y llenar la tierra. ¿Y llenar la tierra de qué? De hijos de Dios. Y el mundo va a temer. Porque si la iglesia tuviera voz y fuera grande, seríamos de temer. Porque aún que lo pensaran como voto, ya dirían, estos son de temer. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Que pensamos igual que el mundo. No, un hijo nomás, 2 hijos. No te vayas a llenar de hijos, le dicen, oye, ya, pues ahora te casaste, sí, pero ya tómate unos 2 años o 3 años para que disfrutes del matrimonio, le dicen. El otro ha disfrutado como 8 años pololeando, pero él sigue, ¿no? Y no solo disfrutó a 1, disfrutó como a 3. Y poco, hay algunos que más. Y han disfrutado de lo lindo y después quiere casarse, ay, quiere seguir disfrutando el hombre. No. Yo digo así, mi hija no es para que nadie la disfrute. Mi hija es una hija de Dios. Y yo la voy a formar para un solo varón. Y ese tiene que estar bien seguro cuando vaya a pedir la mano. Porque puede quedar en Laguna Verde más rápido que con la micro. Porque yo no la crié para que alguien me la venga, no voy a usar la palabra, porque son hijos de Dios. A veces estamos tan interesados en que ya nuestros hijos tengan, uy, pero es que hace rato y no tiene novio. ¿Y cuál es el problema que no tenga novio? ¿O no tiene novia? ¿Y cuál es el problema? ¿No le dijeron que va a ser más feliz? Y yo no estoy inventando, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Bueno le fuera al hombre quedarse como estaba. Pero si se casa, ¿qué va a tener? Aflicción. Pues bueno, si les gusta la aflicción, cásese. Bueno, hay que reconocer, somos masoquistas. Porque el matrimonio también, ¿qué dice el Señor? El que haya esposa, haya el bien. Y el que haya esposo, a las mujeres no le dicen nada que haya el bien, pero bueno. Así que los malos somos nosotros. ¿Ya? Para que no vayan a pensar que la esposa la están atacando solo a ella. Amén. Pero fíjense cómo nosotros vamos en contra de lo dicho por el Señor. Ya nadie nos teme. ¿Por qué? Porque la iglesia está en esos estados. Esta palabra, esta doctrina del mundo se ha metido en la iglesia y realmente nos ha menguado, nos ha hecho daño. Y ahora nadie lo puede denunciar, porque si lo denuncia no lo invitan. No, pues tú no hablís de este tema, porque este tema aquí es delicado, porque yo tengo muchos jóvenes y todos pololean. No vaya a venir tú a hablar contra el pololeo. No me invite entonces, porque les voy a decir. Les voy a decir. Y a los líderes los voy a denunciar. No, es que uno no debe hablar con... ¿Qué? Voy a denunciar todo lo que no es genuino. Porque la iglesia le tiene miedo. Tiene miedo de decir, esto no es verdad. Esto no es justo. Pero el Señor les dice, generación de víboras. Miren, dice el verso 26, fariseo, limpia primero lo de dentro y del plato, para que también lo de fuera. Si el corazón de la iglesia es limpio, entonces su apariencia es limpia. Pero nosotros hemos querido estar en iglesias de apariencia, con apariencia de piedad, con ternos, con corbata. ¿Saben? Nos preocupamos tanto de la corbata, que si se me queda la corbata, se me queda el ministerio. Así le dijo un hermano a un pastor que vino a predicar y se le quedó la corbata.
Entonces le dijo, se te quedó el ministerio, le dijo. Voy a tener que prestar la corbata mía. Porque estamos tan preocupados de cómo nos vemos, pero tan preocupados de cómo estamos por dentro. Y es como dice el Señor, a veces por fuera nos veímos hermosos. Y por dentro la pudredumbre misma. Entonces, claro, la espinilla era ciega, pero luego brotó. Y ahora está el nombre de nuestro Señor y la iglesia, el nombre de todo el mundo. ¿Por qué? Porque un hombre que se vestían bonitos, que tenían una iglesia gigante, que los políticos iban a ir una vez al año, pero por dentro, ¿cómo estaba? Llena de robo y de injusticia. Pero como tenemos tanto miedo de denunciarlo, y bien nos falta el otro que, no habléis contra el siervo de Dios, y el otro queda tiritando. Al Señor no le tiritó la mano. Ni a Ezequiel tampoco en el 34. Habla contra los pastores. El Ezequiel 16 habla contra los profetas. Dice 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda, ¿qué? Inmundicia. Inmundicia. Versículo 32. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación de qué? Quiero que aquí pongan harta atención. La palabra dice ahí, vosotros llenáis la medida de vuestros padres. Generación de víbora. Dice, ¿cómo escaparéis de qué? ¿A quién le está hablando aquí? ¿Al mundo? Perdonen la expresión, no quiero hablar contra ninguna población, pero imagínese usted la población más mala, a donde está por lo general la gente más maluca. El pueblo sin ley. Ayer alguien me dijo a mí, ¿al Pablo no le dará miedo vivir aquí? Pues ya saben a qué me estoy refiriendo, al sector. Y uno dice ahí, bueno, pero esta gente realmente es muy mala. ¿Y acaso el Señor, díganme una cosa, en medio de toda esa inmundicia no puede lavar esas vidas? ¿Limpiar esas vidas? ¿Qué tiene que ver lo externo? Pero a veces la iglesia está al revés. Se ve bonita por fuera, pero por dentro deberíamos decirle, ¿no te da miedo estar en esa iglesia? Porque nosotros somos de apariencia. Así que la iglesia pudiese estar muy bonita y sin salvación. Analicemos, si yo esto lo estoy leyendo. Ya, fíjense ahora en Isaías 61. ¿Se acuerdan que leíamos, o cómo comenzamos la semana pasada? Comenzamos con Nehemías capítulo 4, y donde decíamos, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Noten, si nosotros decimos allá, hablando de llenar de hueso, estamos hablando de escombro. La iglesia llena de escombros. Los escombros son estas cosas que se metieron en la iglesia y que ahora son argumentos en la iglesia. No solo cosas como esto de el temor al hombre o digamos alguna doctrina, pero qué tal también las tradiciones, porque yo lo voy arrastrando. Entonces estamos llenos, y dice aquí, fíjense en el 61, reedificarán las ruinas antiguas. Bueno, pero aquí arriba dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos,
Bueno, quiero decirles que, claro, usted dice esto es para el mundo, esto es para esas poblaciones. Pero quiero decirles que este texto luego lo lee el Señor en Lucas capítulo 4 y Él dice que hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y está en medio de la sinagoga, porque abrió digamos, el rollo, dice. La pregunta es, ¿quiénes son los que están quebrantados de corazón? ¿El mundo? El Señor dice claramente, a los suyos vino. Bueno, déjenme decir que Él predicaba en la sinagoga al principio. ¿Y quién está en la sinagoga? ¿Y a qué le está diciendo Él quebrantados de corazón? Dice, a publicar libertad, pero a ver, algo anda mal. No, algo anda mal con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Él les dijo, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente libres? ¿Qué respondieron ellos? Nosotros hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Son esclavos. ¿Y esclavos de qué? De pecado. De pecados. Están dentro de la iglesia, pero manifiestan pecado, inmundicia, estando dentro de la iglesia. Pero nosotros somos hijos de Abraham y a nosotros nos enseñaron de chico eso. Ahora los niños se aprenden la cuncuna amarilla. Una cuncuna. Hasta yo me la sé, me gusta esa canción. Pero a nosotros, ¿cuál nos enseñaron? Padre Abraham tuvo hijos. ¿Y no sé? Yo soy uno, tú eres otro, pues alabemos al Señor. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Abraham. ¿Seguro? Porque la palabra, Él les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Estoy citando Juan capítulo 8, por si alguien lo quiere anotar. Y después le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, ¿a quién le viene a proclamar libertad? ¿A quién? ¿Saben lo que le dijo en el capítulo 26, versículo 6 a Pablo? Yo para esto he aparecido a ti, le dice, para librarte de tu pueblo. Oiga, hermano, pese ese comentario. Le quiero hacer una pregunta. Cuando usted estaba en la iglesia, ¿recuerda esos mejores momentos? Cuando usted era líder, cuando... lo que sea. Maestro, escuela dominical, lo que sea. Y viene alguien y se acerca a usted y le dice, yo vengo a proclamarte libertad. Y la libertad es para librarte de esta iglesia. ¿Qué le hubiese dicho usted? Díganme, ¿qué? Pablo era judío, se había criado en el Sanedrín, conocía la escritura al revés y al derecho, y aparece alguien para decirle, yo te quiero librar de este pueblo. ¿De qué me está hablando usted, vos? Esto debe ser un falso profeta. Bueno, y el Señor viene y nos dice a nosotros que nos quiere librar, a nosotros nos quiere proclamar libertad a los cautivos. Sí, pero ¿cautivos de qué? Hermano, ¿lo ha pensado? De la religión, de ese temor en que si alguno se esclaviza, si alguno da de bofetada, ustedes bien lo toleran. Dice, y a los presos, ¿no es cierto que dentro de la iglesia nosotros no podemos estar presos? Por eso les digo, analicemos lo que el Señor les dijo a ellos. Nosotros no lo creemos a nosotros. Él mismo en ese pasaje 23, no lo quise leer, dice que nosotros, dice ustedes, dicen, de alguna manera voy a parafrasear, para nosotros sería que cuando hubiese estado Jesús, en vez de gritar Barrabás, usted hubiese gritado Jesús. Yo estoy seguro que ustedes dicen que hubiesen gritado Jesús.
¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o Barrabás? Y usted dice, no, yo hubiese dicho Jesús. Yo soy un verdadero, yo grito Jesús. Y él les dice, fariseos hipócritas, ustedes que como que adornan los sepulcros de los profetas. Mas les digo que si ustedes estuvieran sentados en ese tiempo, ustedes hubiesen hecho lo mismo. Con eso nos acusa a nosotros que en vez de haber gritado Jesús, hubiésemos gritado Barrabás. Pero usted no lo puede creer. No, yo no. Yo no. Pero estamos presos, hermanos, presos muchas veces de esas mismas cosas que hoy denunciamos. Entonces hablamos de restauración. ¿Sí, restauración de qué? Y entonces aquí viene la iglesia. No, nosotros no necesitamos restauración. El hermano que está por allá por Egipto, ese hermano sí. Necesita que visitémoslo para restaurar al hermano. Claro, nosotros visitamos al hermano, pero como nosotros no hemos sido restaurados, no restauramos a ellos ni nos restauramos nosotros. Y dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ya la iglesia parece que es el centro de la depresión. A veces digo por eso que la iglesia necesita psicólogos, porque es el centro de los depresivos. No hay ningún depresivo que no llegue a la iglesia. Parece que... ¿Y qué dice el Señor? Dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Tengo crisis de qué? ¿Le dan crisis de qué? De angustia. ¿Le dan crisis de angustia, hermano? ¿Tiene el Señor en su corazón? Bueno, entonces ora al Señor porque algo anda mal. Algo anda mal. Es que me ha ido tan mal. No, la palabra dice incluso gozaos. Por ser digno de padecer aflicción por causa del Señor Jesucristo. Entonces, ¿los problemas me deben a mí afligir? No, me deben causar gozo. Pablo dice, me gozo en lo que padezco. Bueno, ¿quién se goza en lo que padece? O sea, a alguien cuando era chico le dijo a alguien, me estoy gozando. ¿Por qué estás tan contento? Porque mi papá me va a pegar. Me porté mal. ¿Alguien fue así? Bueno, Pablo está diciendo eso. Me gozo en lo que padezco. Claro, porque el correazo del Señor es correctivo. Te ayuda. Te libera. Y Él te da alegría. Si David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Y por qué no le pueden decir a ustedes? Señor, ¿por qué estoy en este estado? ¿No debiera tener gozo? Bueno, mi Señor viene a hacer eso. Ahí dice, yo no estoy leyendo algo que inventé. Dice, y serán llamados a los que Él le haga eso, árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y dice, esas personas, ¿ve que parto por uno primero? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas. Escuchen bien, los escombros ¿de qué? De muchas generaciones. ¿Por qué el escombro es mucho? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ahora Nehemías? No podemos edificar por causa del escombro. ¿Por qué mucho? Porque es de muchas generaciones. ¿Saben cuánto la iglesia viene arrastrando y arrastrando y arrastrando escombros? Claro, va a edificar la vida y la persona ¿con qué se defiende? ¿Saben con qué se defiende? Con los escombros. Usted me dice, ¿cómo, hermano? Vean, acompáñenme aquí a 2 de Corintios, en el capítulo 10. Dice así, verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortaleza. Bueno, ¿qué fortaleza? ¿Cuáles son las fortalezas que a mí no me dejan edificar? Dice, derribando. Porque usted para edificar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que derribar. Sí, pero ¿derribar qué? Argumentos. ¿Y qué más? Cuando yo vengo al Señor, cuando alguien le quiere enseñar algo, cuando usted quiere aprender, ¿cómo usted recibe a ese hermano? ¿Con toda humildad? ¿O es por lo general altivo? ¿Tú me vas a enseñar a mí? Varón, este niño viene recién llegando, 30 años en el Evangelio. Me sé, pero la Biblia, pero... Quiero decirte que Pablo se la sabía más que tú. Sin embargo, el Señor lo echó en tierra. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Lo primero, lo segundo está aquí. Y llevando, dice, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia. ¿Qué hizo Pablo? A tierra. Y cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Toda su carta, porque tenía cartas, ¿se acuerdan? Cartas de los principales sacerdotes, credenciales. ¿Tiene credenciales ese pastor? Pues si no tiene credenciales no es pastor. No, hermano, podrá tener credenciales y no ser pastor. Porque pastor es la gracia, no es el hombre. Los hombres no pueden nombrar hombres. No pueden, aunque los manden al instituto, ninguna persona, y eso lo denuncio de verdad delante de ustedes, cualquier persona que tome un instituto bíblico no se hace pastor. No existe eso. El Señor dice claramente, y Él mismo, personalmente, ¿saben que el Señor le delega a Moisés la conducción del pueblo? Guía tú al pueblo. Es más, Él dice que me dijo a mí que lleve a este pueblo como lleva la que cría al que mama. Bueno, guíalos. Si ellos quieren oírte a ti, es que te oigan a ti. Pero si hay algo que Él nunca le ha delegado a nadie, son sus ministros. Y dice, y Él mismo, hermano, esa palabra es tan importante. Es como, a ver, tienes que hacer, mira, te voy a colocar en este puesto. Y viniera alguien y le dijera así, no te puedo colocar acá. Porque eso lo hace solamente el administrador, que es el gerente general de la empresa. Solamente a él lo hace él mismo. Nadie más puede hacerlo. Él no lo permite. Bueno, mi Señor dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No hay ningún hombre que pueda nombrar un profeta, hermano. Ni que porque hijo el pastor es el pastor que sigue. ¿Qué? No es que está proyectando a su hijo para pastor y lo envía al instituto teológico para que, como sabe teología, se convierta en pastor. Si no lo llama el Señor, aunque estudie teología en Estados Unidos. Ahora quiero decirle una cosa, si el hombre es tan poderoso y tiene tanta capacidad de estudio, ¿ustedes creen, perdonen, que el Señor lo va a elegir? ¿Por qué el Señor eligió a Pedro, varones del vulgo, para perfeccionar en ellos su gloria? ¿Saben por qué? Porque si la persona es tan poderosa y tan conocedora, ¿ustedes creen que quién se va a ver cuando se pare delante del púlpito? ¿Se han dado cuenta cómo la persona que viene a administrar parte dándonos todo el currículum? Yo estudié teología, estaba en el instituto bíblico, hice un seminario, un posgrado, así que ahora vengo a enseñarles. Yo me iría, hermano. Yo me iría, lo dejaría hablando solo. Y yo le diría, ¿sabe, hermano? Yo no vengo a oír gloria tuya. Yo vengo a oír la gloria del Señor. Y sabes, no quiero que me tengas que decir ninguna cosa de todos tus títulos, porque delante del Señor toda la iglesia tiene que estar postrada. Y Él solamente tiene que verse, no verse tú. ¿Por qué vienes a mostrarme tus currículum? Que Él se vea. ¿Y qué dice Pablo? Y el poder de la gracia se perfecciona en la debilidad. Ese hermano que cuando tirita todo el púlpito, porque sabe que es incapaz de guiar al pueblo, que sabe que es incapaz de tener una palabra.
No que su capacidad, que su buena manera de hablar, que tiene tanta dislexia, que tiene buen tono. No es eso. El Señor se perfecciona ahí donde uno no creía. Y Él dijo, los necios de este mundo escogió Dios. ¿Sabes? Escuchaba algo tan hermoso. Claro. ¿Por qué el Señor no eligió a Moisés a los 40? Porque ahí está en toda su fuerza. Él trató, sí trató, pero no pudo. Lo eligió a los 80, cuando ya no le quedaba fuerza. Como decía nuestro hermano Jaime, eligió a Abraham cuando tenía 100 años para darle el hijo, cuando se diera cuenta que él no podía. Pero nosotros es altivez, hermano. Y Pablo dice, y ahora Ananías te va a guiar a ti. ¿Y a dónde estudia Ananías? No dice que estudio, pero él te va a guiar a ti. No, hermano. Entonces, viene con la palabra. ¿Con qué le responde la persona? Con todos sus argumentos. ¿Y sus argumentos son qué? Los escombros. ¿Saben cuáles eran? Miren, aquí como estaba cerquita, lo vamos a leer aquí en Gálatas capítulo 1. Dice así en el versículo 13 del capítulo 1. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿en qué? En el judaísmo. Judaísmo, se parece cristianismo. Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y aquí, y en el judaísmo o en el cristianismo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Qué cosa? Siendo mucho más celoso de la palabra de mi Dios. ¿Se acuerdan que Él les dice, ¿por qué vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bien, ¿qué es lo que anteponía Pablo? ¿En qué se jactaba? En las tradiciones de sus padres. Por eso, ¿cuántas veces lo hemos dicho? La iglesia antepone las tradiciones por sobre la palabra de Dios. ¿No le digo que no bautiza si no tiene túnica? El mandamiento es, si alguien cree, si creyere y fuere bautizado. ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Qué impide que yo sea salvo? Que yo sea bautizado. Lo que lo impide es que no tomaste el curso de capacitación para el bautismo y que no tenemos la túnica, porque no la estamos recién. ¿Por qué no le dice, hermano? Esa túnica la usaban todos los judíos, si era la ropa que usaban ellos. Si ellos hubiesen usado jean con chaqueta de cuero, nos bautizamos todos con jean y chaqueta de cuero. Si alguien cree en el Señor Jesucristo y quiere ser bautizado, nada lo impide, no necesita túnica. Pero las tradiciones de la iglesia, hermano, ¿saben? Las tradiciones. ¿Cuántas más de estas cosas hay entre nosotros? No es que mi pastor dice, no es que hoy lo dice el Señor, lo dice tu pastor. No es que, ¿saben que a veces hasta yo contradigo lo que dice el Señor por lo que me dice mi pastor? Entonces ¿puedo edificar esa vida? No se puede, porque está llena ¿de qué? De argumentos. Y esos argumentos lo vuelven a esa persona altivo. Altivo. Miren, Isaías, capítulo 29. Versículo 10, para concluir esto de evaluando. Porque Jehová
derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestro... Ya, no está hablando del hermanito de la iglesia. No está hablando del hermanito ese común que lee pocos textos. No. Aquí él cerró los ojos ¿de quién? Del profeta. O sea, comienza hablando que la ceguera viene ¿de dónde? Del liderazgo. Hermanos, del liderazgo. ¿Se imaginan una iglesia temerosa del liderazgo? Y guiando, obedeced a vuestros pastores. Sí, pero es que el pastor es ciego. No, lo sigo igual. ¿Y qué dijo el Señor? Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Y usted quiere en eso? Entonces es evidente que el pasaje hay que analizarlo. No es un pasaje que yo tenga que llegar y aplicarle a alguien. Obedeced a vuestros pastores y le vamos a llamar a eso obediencia incondicional. ¿Qué? Obediencia incondicional. ¿A quién? A los líderes. Sujeción incondicional a los líderes espirituales. Y si el líder es más ciego... pero es que tengo que sujecionar a los líderes espirituales. Y le doy ese tema. ¿Saben? Perdonen, pero suena como a dictadura. Suena como a Hitler. Tratando de enseñarle a los niños cómo tienen que ir bajo ese gobierno. ¿Qué dice el Señor? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Hermanos, voluntariamente. Nosotros seguimos al Señor voluntariamente. No hay ningún hombre que nos pueda a nosotros esclavizar bajo ni con ningún pasaje de la Escritura. Porque nosotros estamos llamados a obedecer a los pastores, pero ese pastor es Jesucristo. Ese pastor es la gracia de Dios derramada sobre una vida, que no es lo mismo que la persona. Están contenidas en la misma vasija, pero no es lo mismo. Lamentablemente nosotros no lo podemos distinguir porque somos niños. Entonces cuando el Señor dice de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie según la carne. En la carne todos nos conocemos. Yo sé cómo es Gabriel. Yo soy como el Richie, algo conozco de ellos. Sé cómo es el Samuel, pero no más en la carne. No tiene que ver con el carisma que tenga cada uno, no tiene que ver con la si es carismático, si no tiene nada que ver con eso. Vamos a elegir de líder al más carismático, a la más carismática, la más simpática. La que sea más simpática pinta para líder de... Pero no es así. Pablo, ¿qué dice del mismo? Que era tosco en la palabra. No se trata del carisma, se trata del Señor, de la gracia de Dios. Dice entonces, y puso velo sobre la cabeza de vuestro vidente, y os será toda visión como palabra de libro. ¿Saben? Ayer me decían tristemente alguien, lo lamento por este pastor, porque cuando lo recuerdo niño. Era un niño, no entendía mucho. No le puedo creer, no entendía mucho. Si es un niño el pastor de la iglesia y el que me lo decía es un líder, ¿cómo estará la iglesia, hermano? ¿Se imagina usted en su casa que su hijo guiara la casa? Y el papá, ¿qué te puedo obedecer, hijo? Qué triste sería. Imagínense. Dice, le dan el libro y sabe leer, sí, porque fue al instituto teológico. Así que sí sabe leerlo. Fue al instituto bíblico, sí, es que el problema no es si sabe leer. El problema no es si puede abrir el libro, así como nosotros aquí. Eso no es el problema. El problema es que el libro está. Entonces cuando le dicen el eunuco, pero ¿entiendes lo que lees?
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Ya sí, pero ¿quién me tiene que enseñar? Entonces usted dice, el pastor. Es el problema, pues, hermano. Es el gran problema. ¿Qué dice la Escritura? Y serán todos enseñados por Dios. Ah, pero es que a mí no me ha enseñado Dios. Y voy a citar en cuanto a esto, Efesios capítulo 4, versículo 17. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, según la verdad que está en Jesús. ¿Quién tiene que enseñar a la iglesia? Jesús. Pero hermano, es que Jesús ya no está. Ese es tu problema, hermano. Ese es tu problema. He aquí voy y vengo. Voy y vengo. No entendemos lo que dice. No entendemos. Voy y vengo. El que está con vosotros estará en vosotros. Él os guiará a toda la verdad. ¿Y dónde está Él ahora? En medio de la iglesia. Pero si no lo puede ver, si solo ve carne, si solo se esclaviza a los hombres, carne, es el estado de la iglesia, hermano. Y dice, miren, versículo 13, dice, y le dijere, él dirá, no puedo porque está sellado. Y dice, el cual, si dieren, dice, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Verso 12, y si diere el libro al que no sabe leer, el pueblo, diciendo, lee ahora él dirá, no, yo no sé ni leer. Necesito que me enseñe ese. Y porque ese sabe leer. Porque yo sé que fue al instituto, yo sé todo eso. Sí, pero es que el otro no tiene un problema de lectura. Tiene un problema de sello. Tiene un problema de entendimiento. Tiene un problema que Dios no le ha revelado. Tiene el problema que Dios derramó sobre él el espíritu de sueño. Y dice pues el Señor. ¿Saben? Conclusión a esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, su respeto, su reverencia, su adoración, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Eso es todo, eso es un mandamiento de hombre. Nada más que eso. Y te honramos, Señor. Sí, pero con tu boca. No lo haces con la mía. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de mí, que está, él dice, y su corazón lejos. Si el corazón está lejos, ¿por qué está lejos? ¿Qué es lo que nos alejó de Dios? ¿Qué es lo que alejó a Adán de Dios? El pecado. Entonces el corazón está en pecado. ¿Qué es lo que habla? Por eso que el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya sí, pero ¿por qué lo va a ver? Porque dice el Salmo 24, ¿quién estará en mi lugar santo? Lugar santo, lugar de adoración. Lugar santo, entrar en el lugar santo para adorar. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. ¿Y cómo está la iglesia? Creyendo que porque levanta las manos, creyendo los jóvenes porque tocan la guitarra, saltando. Aprende a tocar la guitarra, sí, pero ahora aprende a tocar saltando también. ¿Cómo eso? No es un no, tenéis que aprender para que podáis saltar con la guitarra. Así que tiene a todos los saltantes y toda la iglesia saltando. Y después dice que le compren el disco porque es de alabanza y adoración. No ha adorado en su vida. Nunca jamás ha adorado. Porque el temor que le tiene al Señor no es un temor de Dios, es un temor del hombre que le impuso por un mandamiento. Haces esto, haces esto. Ven a la iglesia, no vayas a la iglesia, haz esto otro, cómprate esto. No. Así que imagínense el estado. Y terminamos aquí. Jeremías,
capítulo 18. Haciendo la evaluación, evaluando. 18, Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Miren, vean. Levántate. Bien, tomen en cuenta esa palabra. ¿Quién se tiene que levantar? El que está acostado. Pero ¿cómo leíamos en Isaías? ¿Espíritu de qué? ¿Quién se tiene que levantar? ¿Sabes lo que le dice el Señor allá en Efesios? Levántate, tú que duermes. ¿Qué es lo que dice Romanos, capítulo 13 o 16, si no mal no recuerdo? Dice, es hora de levantarnos del sueño. Levántate, le dice a Jeremías. Levántate y vete a casa del alfarero. Hablando de edificación. Vete a casa del alfarero y allí, en la casa del alfarero, te haré oír mis palabras. Podría decir, no sé si se puede entender, pero ahí dice, te haré oír. ¿A quién le dice usted, te haré oír? Dice, oye, no, oye, por favor. No, te haré oír. ¿Qué significa eso? Que parece que uno no quiere oír. Pero hay muchas veces que, a ver, tráeme este niñito, lo voy a hacer hoy. Dice, te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Saben por qué él trabajaba sobre la rueda? Porque él está edificando. Él quiere edificar la casa, hermano. He aquí, dice, mi padre hasta ahora y yo. ¿Y dónde trabaja? ¿Sobre qué? No sé si... Pero ahí dice así. Descendí, miren, pongan atención. Descendí a casa del alfarero. Descendí a casa del alfarero. Descendí a casa del alfarero. ¿Dónde está trabajando el Señor? ¿Qué es lo que está lejos de Él? ¿Qué es lo que está lejos en la iglesia? Llena de tradiciones. ¿Cuál era el problema? El corazón. De los fariseos, ¿cuál era el problema? Limpia primero lo de dentro, limpia el corazón. Eso es lo que te impide ver. Tu ceguera está en el corazón. ¿Sabes lo que le dijo al ciego? Barro con saliva. Escupió barro. Eso es tu ceguera. Ve y lávate. Lava el corazón. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A lavar nuestras vidas. Pero ese lavar es para edificar. Vete, dice, descendí a casa del alfarero. Y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Él trabajaba porque mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabajan? Lavando, haciendo, edificando la vida. Y dice, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué es lo que es el hombre? Dice, se echó a perder, que uno creía que lo que le pasó es fortuito. Chuta, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? No, pero fue en su mano. ¿Saben? Tenía el control de todo. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas ellas nuevas. Vean, las cosas viejas. ¿Qué es las cosas viejas? Escombro. Dice, según le pareció
¿Se acuerdan cuando buscábamos Job que no lo pudimos encontrar? No sé si el hermano lo editó, no alcancé a llegar a esa parte. Pero que quería volver a ser como antes. Hoy, quien diera que yo recuperara como éramos antes. Éramos felices. Y el Señor dice, no lo vaya a recuperar. Porque es basura, es escombro. Yo te quiero hacer a ti ahora mejor. Pero si yo no creo en el Señor, si yo creo que lo que estoy pasando es como lo que estoy viviendo, una maldición. No soy capaz de ver. Dice la palabra así, eso lo dice el Señor, porque tengo por cierto, es como de cierto os digo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que yo estoy viviendo, no se comparan a la gloria que en nosotros ha de manifestarse, porque la va a hacer mejor. ¿Qué es lo que leíamos en Ageo? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero la primera, ¿cómo la veis ahora? No es ella como nada, porque se echó a perder en su mano. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Sí, pero ¿por dónde partió? Por hacerla, se echó a perder, por ahí partió. Y la hizo mejor, pero partió y dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Qué es lo que quiere el Señor primero cuando habla la primera vez? Destruir. ¿Destruir qué? Esas fortalezas. Derribar todo argumento, toda fortaleza, toda altivez. ¿Saben lo que hizo con Pablo y toda su teología? Al suelo con eso. ¿De dónde se paró Pablo? Del suelo se tuvo que parar. Pero hay muchas veces que nuestra altivez, Él nos está tratando de bajar. ¿Saben? Yo veo vidas y me da tanta tristeza que son como Faraón. El Señor, una plaga, ¡pum!, se paraba de nuevo. 2 plagas, se paraba de nuevo. Otra, ¡pum!, se volvía a parar, hermano. 10 veces se paró. Le mató al primogénito. ¿Se imagina usted muere su primogénito? Si cuando lo ve desfilar, le corre la lágrima. ¿Se imagina? O sea, como uno se siente por los hijos y sus logros. ¿Se imagina el primogénito le pasa algo? Yo creo que ahí sí que uno se dobla y me van a creer que este se dobló hasta ahí y después se paró otra vez. Qué terrible. Dice Jeremías, este mismo Jeremías en el capítulo 20, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste. No es malo caer vencido delante del Señor, para nada. Que te vence y te caiga en el suelo, qué rico. Porque ahora te queda una pura opción, que Él te dé la mano y te levante. Que es lo que hizo con Pablo. Así que el Señor derribe. Yo hablaré contra, hermano, contra. Si Él no es como mi amigo que me habla a mí a favor. Al que le hablan en contra, salta. Oye, pero están hablando en contra mío. No, si no es en contra, si es Dios que habló contra todos nosotros y de nuestro estado. Para arrancar, ¿qué es lo que va a arrancar todos esos argumentos? Para derribar, ¿qué va a derribar? Toda nuestra altivez. ¿A dónde la va a derribar? ¿A tierra? Sí, pero miren ahora. Pero, si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante, así en un instante, hablaré de la gente y del reino. ¿Para qué cosa, hermano?
¿Saben? Me gusta esa palabra en un instante. ¿Saben por qué me gusta? Porque se acuerdan cuando Juan en el capítulo 4 subió al cielo. ¿Cómo dice? Al instante estaba yo en el Espíritu. O sea, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede entrar al instante en el Espíritu? Venir al culto, vamos a entrar en un instante en el Espíritu. Pues no es cierto que no. No es cierto que tenemos que empezar a cantarle canción alegre porque el hermano ya viene medio cansado de la semana, una canción medio alegre. Para que el hermano ya empiece y después ya esté con mejor ánimo. Pero el Señor, cuando el Señor hace las cosas, al instante en el Espíritu. Y aquí hablaré al instante. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Te voy a edificar. Y como no lo quise leer en el capítulo 15, toda planta que no plantó mi Padre. Pero ¿qué es lo que dijo ahí? Y seréis llamados plantíos de Jehová, porque en un instante yo te voy a hacer a ti, te voy a librar de ese espíritu angustiado y te voy a plantar en mi huerto y te voy a edificar. Restauración, evaluar. Amén. Puestos en pie, hermano.